La palabra al maestro Mario González. Muchas gracias, maestra Celia Urbán, compañeros, compañeras. Es un honor compartir esta mesa con mis grandes amigos Manuel Fuentes, Quetziquel Flores, mi maestro y amigo Próspero López Cárdenas, un maestro de excelencia en esta universidad, que seguramente le agradecemos muchísimo que se mantenga vigente como maestro en esta Escuela de Derecho. Al maestro Gilberto Mendoza le agradecemos su presencia, nos estimula que las autoridades del Departamento de Derecho participen en este tipo de eventos y nos acompañen con su postura de incentivar más la discusión, la publicación de ideas y sobre todo el análisis de temas tan interesantes como es el del centenario de la Constitución Política de nuestro país. Yo voy a hablar de lo que es la seguridad social a 100 años de la Constitución de 1917. A 100 años de que se promulgara la Constitución de 1917 en la ciudad de Querétaro, la seguridad social concebida por el constituyente y plasmada en el artículo 123 constitucional ha sufrido múltiples modificaciones doctrinarias, legislativas y prácticas. Bastaría con señalar que originalmente ese artículo incluyó en su fracción 29 una normatividad que contempló lo que se interpretó como un asomo a la seguridad social. Y aunque distaba mucho de ser un sistema asegurativo eficiente y obligatorio, sentó las bases para el futuro establecimiento de mejores instrumentos de previsión social en nuestro país. La norma de referencia establecía lo siguiente: se consideran de utilidad social el establecimiento de cajas populares de invalidez de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de accidentes y de otros con fines análogos, por lo cual tanto el gobierno federal como el de cada estado deberán fomentar la organización de instituciones de esta índole para infundir e inculcar la previsión popular. La norma constitucional dejaba así a la buena voluntad de los gobiernos locales y del federal, para el caso del Distrito Federal, la expedición de las leyes de seguridad social que en todo caso no tendrían carácter obligatorio. Es decir, planteaba la norma constitucional un seguro popular voluntario. En torno a ese concepto, uno de los pioneros de la instauración del Seguro Social en México y coautor del proyecto de ley del Seguro Social de 1942, Miguel Ángel García Cruz, indicaba al respecto que las deficiencias o limitaciones que se observan en la fracción 29 del artículo 123 de la Constitución Política de México se explican porque para 1917 no funcionaba en América el seguro social propiamente dicho, ni las constituciones políticas, ni sus leyes reglamentarias se habían ocupado de esta materia, prácticamente desconocida entre los pueblos del hemisferio occidental. La argumentación de García Cruz seguramente tendría sentido
si atendiéramos exclusivamente a la experiencia legislativa existente a nivel general en el continente americano en esa materia, pero no cabría una justificación en torno a ese argumento si tomamos en cuenta que en México varios estados de la República ya habían legislado al respecto, siguiendo la experiencia de los países europeos, y más aún si se considera que la Ley del Trabajo del Estado de Yucatán, promovida por Salvador Alvarado en 1915, ya había incursionado en un tipo de seguro social obligatorio, algo que el constituyente no tomó en cuenta. No obstante, fue necesario aprobar una reforma constitucional que estuviera dirigida a hacer realidad la expedición de una ley del Seguro Social, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 1929, por el cual la fracción 29 del citado 123 constitucional se modifica para abandonar el modelo del seguro popular voluntario y establecer el seguro social obligatorio. La citada fracción, luego de la reforma, quedó como sigue. Se considera de utilidad pública la expedición de la ley del seguro social y ella comprenderá seguros de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes y otros con fines análogos. El 1 de septiembre de 1934, el presidente de la República, Abelardo L. Rodríguez, anunció en su informe de gobierno que a través del Departamento del Trabajo se había elaborado un proyecto de ley para constituir el Instituto de Previsión Social con el propósito de brindarle a los trabajadores el aseguramiento frente a las consecuencias de los accidentes y enfermedades de trabajo, enfermedades generales, maternidad, vejez e invalidez y medidas para enfrentar la cesantía. En el régimen obligatorio de este proyecto de ley se contemplaban como sujetos asegurados a los trabajadores de la agricultura, la industria y el comercio, y anticipándose a su tiempo, preveía un régimen facultativo para poder incorporar a ejidatarios, pequeños comerciantes y otros que no estaban comprendidos en el régimen obligatorio. El desarrollo industrial del país y el paso al ejercicio del poder a partir de las instituciones creadas para tal efecto, dejando de lado el poder de los caudillos militares, permitieron el acceso a etapas de estabilidad política y económica, la creación de empleos, la modernización de la normatividad laboral y de seguridad social, la creación de instituciones destinadas a hacer efectivo el derecho obrero, el surgimiento de organizaciones obreras fuertes y capitales igualmente poderosos. Con tales antecedentes, el Partido Nacional Revolucionario, el abuelito del PRI, formuló el programa de gobierno contenido en el denominado Plan Sexenal, que cobijó la candidatura del general Lázaro Cárdenas del Río a la presidencia de la República para el periodo 1932-38, en cuyo documento se expresa claramente el propósito de establecer el seguro social en nuestro país. En efecto, en el plan sexenal se apuntaba, y se llamaban plan sexenal, porque era el primer régimen de 6 años para la presidencia de la República. Apuntaba que el PNR le imponía a sus miembros que se encontraran en el poder la obligación de implantar el seguro social obligatorio para todos los trabajadores asalariados a efecto de cubrir todos aquellos riesgos no amparados por la Ley Federal del Trabajo, con la participación del Estado, los patrones y los trabajadores
en el sostenimiento económico de la institución creada para tal efecto. Pero a pesar de la intención de Lázaro Cárdenas de cumplir con ese compromiso de su partido, no fue posible concretarlo, entre otras razones, por los conflictos que hubo de enfrentar interna e internacionalmente y que amenazaron con vulnerar la estabilidad política y económica que ya se había alcanzado, pues no solo enfrentó Lázaro Cárdenas la vocación intervencionista de Plutarco Elías Calles en las decisiones gubernamentales, sino también enfrentó a las organizaciones patronales del norte del país que pretendían soslayar las obligaciones que les imponía la legislación laboral, además de que hubo de tomar una de las decisiones más drásticas de su gobierno y que lo puso al borde de una controversia internacional de mayores dimensiones, como fue la determinación de expropiar la industria petrolera. No obstante, resueltos los problemas que enfrentó Lázaro Cárdenas, la estabilidad política y económica quedaban garantizadas para los regímenes posteriores. De ahí que la llegada de Manuel Ávila Camacho a la presidencia de la República auguraba un mejor futuro para nuestro país, panorama que se consolidó con la participación del vecino país del norte en la Segunda Guerra Mundial, propiciando que en México se instaurara un proceso de transformación industrial a partir de la sustitución de importaciones y la generación de un movimiento migratorio intenso de connacionales hacia los Estados Unidos, toda vez que este país destinó su industria y su fuerza de trabajo a la producción bélica. Entre los antecedentes considerados para la elaboración de un proyecto de ley del Seguro Social, hubo de analizarse el estudio realizado en marzo de 1929 por el Departamento de Estadística, que comprendía el establecimiento de los seguros contra el riesgo profesional, los riesgos no profesionales, los de invalidez, vejez, jubilación y muerte de los trabajadores, la falta involuntaria del trabajo y la cobertura frente a las necesidades de la familia del trabajador, partiendo de un financiamiento proveniente del Estado, de los patrones y los trabajadores, a cuyo efecto los patrones pidieron que esa propuesta fuera respaldada por un estudio especializado, teniendo en cuenta la realidad económica del país y las posibilidades de las finanzas públicas con base en una estadística completa de los riesgos sociales y en los principios científicos que norman el procedimiento de los seguros. De esta manera, el 2 de junio de 1941, el presidente Manuel Ávila Camacho expidió el acuerdo presidencial por el que se creaba la Comisión Técnica del Seguro Social, considerando las múltiples recomendaciones que en la materia había expresado la Organización Internacional del Trabajo, así como la obligación adoptada por el Partido de la Revolución Mexicana en el plan de gobierno con el que se lanzó la candidatura de Ávila Camacho a la presidencia de la República. Este documento decía que durante el primer año de vigencia de ese plan se expediría la ley de seguros sociales que debía cubrir los riesgos profesionales y sociales más importantes. El 11 de diciembre de 1942, el presidente Manuel Ávila Camacho suscribió la iniciativa de ley del Seguro Social, misma que se remitió de inmediato a la Cámara de Diputados, que para el día 23 ya la había analizado y discutido en comisiones y aprobada en el Pleno, procediendo a turnar la minuta a la Cámara de Senadores para su análisis y correspondiente resolución, en donde el día 29 del mismo mes y año resultó aprobada. La ley del Seguro Social
fue una realidad con vigencia a partir de 1943, sustentada en un modelo de reparto de las responsabilidades de los sujetos obligados, patrones, trabajadores y el Estado, quienes contribuirían con sus aportaciones económicas a un fondo común que constituiría la base económica para el sostenimiento del sistema. Este sistema de reparto, básicamente adoptado sobre el principio de solidaridad que caracteriza a los seguros sociales. El sistema de reparto que subsistió hasta que se produjo la expedición de 1995, con efectos a partir de 1997 de la actual ley del Seguro Social, y posteriormente en 2007 cuando se expidió la nueva ley del ISSSTE, toda vez que en ambas legislaciones se estableció un modelo pensionario implementado originalmente en Chile durante el gobierno golpista de Augusto Pinochet y posteriormente extendido a otros países de América Latina. Este sistema de capitalización individual que sustituirá al sistema de reparto en materia pensionaria es un golpe absoluto a los principios que rigen la seguridad social y que emanan del 123 constitucional. El modelo pensionario que sustituyó al de reparto constituye un proceso privatizador que implica la apertura de cuentas individuales para cada trabajador, cuyos recursos captados de las cuotas obrero-patronales y las aportaciones del Estado respecto de los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, lo mismo que los captados del ahorro voluntario de los trabajadores, son manejados por las administradoras de fondos para el retiro, las AFORES, e invertidos por las CIEFORES en el mercado bursátil, en donde quedan a criterio de las leyes de mercado el que puedan ser inversiones positivas o inversiones fracasadas. Yo les diría en torno a esto que además en la ley del ISSSTE existe una norma inconstitucional a más no poder, y es la referida a la sustitución del derecho a la jubilación por el sistema pensionario previsto en la nueva ley a través de las cuentas individuales. Con la ley del ISSSTE prácticamente quedan sin efecto la jubilación para los trabajadores que ingresaron después del 2007 en que entra en vigor esa ley, y solo para aquellos trabajadores que ya cotizaban con anterioridad y que se sometieron al régimen del 10º transitorio quedará vigente la jubilación, pero para todos los demás desaparece. ¿Y en dónde queda la disposición de la fracción 11 del 123 apartado B, que dice que la seguridad social se organizará cubriendo los accidentes y enfermedades profesionales, las enfermedades no profesionales y maternidad, y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte? Si la norma constitucional prevé la jubilación como un derecho de los trabajadores, ¿cómo es posible que una legislación la cancele automáticamente? Gracias.